¿Qué soy como esencia? ¿Tengo que conectarme? ¿Por qué se debilita la comunicación? ¿Nuestra luz se desgasta? ¿Es remediable? Si quieres respuestas a todas estas preguntas, acompáñame hasta el final de este video. ¿Qué soy como esencia? Hay que tener claro que tú eres una versión diminuta de tu esencia. Muchos lo llaman fractal. Si no sabes qué es un fractal, es esto, y comprenderás la razón detrás del concepto. Eres como la chispa de un gran fuego, pero por ser chispa no quiere decir que seas débil. Las chispas pueden provocar también un incendio y convertirse de nuevo en el gran fuego. Tu esencia, para experimentar las encarnaciones en este parque de diversiones, se le exigió hacerlo a través de una fracción de ella, no a ella completa. Esto es por muchas razones. Recuerda que tu energía como esencia es mortal para los arcontes. Por ende, es difícil para ellos tratar contigo en ese estado de totalidad, cuando estás en óptimas condiciones. Por eso recurren a una especie de juego con trucos, condiciones y reglas que les favorecen más a ellos, con la finalidad que ellos puedan lograr sus reales propósitos, que es embaucar y someter a la esencia. Y ésta no puede hacer nada para eso, porque lo hizo bajo consentimiento. Es como si ellos quisieran vencerte como el mejor luchador de artes marciales, pero en un juego de mesa inventado por ellos mismos. Además, no te dicen las reglas, sino te vas dando cuenta a medida que avanzas en el juego. Pero ya has dejado hasta el alma, porque te estás ofreciendo a ti mismo en garantía. Además, has firmado previamente contratos donde aceptas las condiciones del juego y sus consecuencias, aunque no sabías al principio qué consecuencias iban a ser. Otro aspecto para resaltar es que toda la expansión la rige un principio o regla básico. Es el siguiente: cada quien tiene control absoluto de su campo energético. Es decir, que si alguien entra en tu campo, este debe someterse a las reglas y condiciones que tú tienes en él, sin chistar. En cambio, cuando tú entras en el campo de otro, te aplica lo mismo. Tienes que someterte, sin chistar. Este parque de diversiones de reencarnaciones es creación de otro. Por lo tanto, si tú quieres entrar a jugar, debes someterte a las reglas, leyes y condiciones de ese creador. Y esas reglas y condiciones no favorecen a los jugadores que somos nosotros. Es posible que sea para darle más emoción al juego, o sea en realidad un engaño para embaucarnos, y el único propósito real original haya sido obtener nuestra energía en forma de sometimiento, dando la ilusión que la cedemos por voluntad y libre albedrío. No sé realmente qué es, aunque pudo haber sido la primera y luego haberse corrompido a la segunda. Sin embargo, no estamos sin salida. Este principio básico lo podemos usar a favor nuestro para terminar de liberarnos de este juego. Pero solo se puede activar a través de la parte que encarna. Solo si tiene conocimiento de ello, por supuesto. Por ejemplo, cada vez que te interfieren, te atrapan o te ponen un implante, estos seres depredadores entran también en tu campo y por allí puedes deshacer el sometimiento. Es el mismo principio que se usa en las sesiones y en las visualizaciones con reglas en el campo energético. Y en este canal puedes encontrar muchísimas formas de cómo aplicarlo para no dejarnos someter en el plano físico cuando invaden tu campo energético. Ahora bien, tú como chispa eres el que viene a experimentar. Eres los ojos de tu versión esencia. A través de ti la puedes liberar o someter más. Depende cuánto te dejes embaucar en cada vida. Tengo que conectarme. Conocerte a ti como esencia ahora no debe darte ningún motivo para andar tratándola como algo fuera de ti. Es decir, no debes sustituirla por los conceptos de Dios, universo, ser superior, el Padre, el Creador. No la endioses. Si es así, debes ir erradicando en ti esa programación o mentalidad religiosa. La esencia no tiene nada que ver con eso. Esos conceptos le pertenecen a esta creación o sistema de reencarnaciones. Tú como físico compartes una parte de la conciencia con tu versión energética.
Por lo tanto, son uno. Solo que la forma de encarnar o cómo te ensamblas como chispa te divide la identidad. Es como si en el día eres humano, pero en la noche tu cuerpo se transforma. Aunque son diferentes dependiendo si es día o noche, el ser es el mismo. Eso quiere decir que tú también eres esa chispa, aunque tengas una mente artificial queriendo tomar control sobre ti. Por lo tanto, como la chispa también es tu esencia, entonces tú también eres tu esencia. Por lo tanto, ya estamos y siempre hemos estado conectados con nuestras versiones. No necesitas de ninguna intención de conectarte. Yo en particular evito usar ese término porque da la idea a la persona de unir dos cosas que de por sí están separadas. Así que la conexión siempre ha estado allí. Imagínate que tienes una línea telefónica 24/7 abierta con alguien, que justo hables y la otra persona te escuche inmediatamente. Sin embargo, a pesar de estar perennemente abierta, pueden presentarse interferencias electromagnéticas, pasar aviones, ruidos de carros, etc., que impidan que escuches a la persona. También alguna de ellas pudiera quedar inconsciente, dormida y fuera de servicio para cualquier comunicación, a pesar de tener el canal conectado. Cuando la comunicación está activa con nosotros como chispa o versión energética, se puede dar a través de intuiciones, sueños, también de parte nuestra con visualizaciones. Por eso tenemos que deshacernos del ruido mental o de cualquier otro obstáculo que debilite la comunicación. También tenemos que fortalecer nuestra intención, que es el lenguaje que nosotros como chispa entendemos de la parte física. Por otro lado, tenemos la comunicación esencia chispa, que cuando la esencia está disponible, es decir, no está anestesiada, dormida, inconsciente, etc., esta puede enviar como especie de intuiciones a la chispa, que le permite darle más percepción o conciencia de lo que está pasando con ella en la experiencia. También puede filtrar más energía que le ayudará en lo anterior. En caso contrario, cuando no está disponible, pasarán casos que tú como chispa o versión energética no tendrás ni idea que hay otra versión de ti más grande fuera de la experiencia. Se tiene que valer solo por ella misma y su suministro de energía puede debilitarse cada vez más. ¿Por qué se debilita la comunicación esencia fractal? Es muy simple, es por el desgaste de luz. ¿Cómo así que se desgasta? Es por causa de la interferencia o depredación energética. Como dije al principio, cuando la esencia entra en el juego en su estado óptimo, es imposible que los arcontes puedan hacerle algo. Entonces recurren a las estrategias del juego para poder debilitar y someter. También es más fácil lidiar con una chispa que con un incendio. Por eso usan la tecnología de los cuerpos energéticos que proyectan los efectos hacia la esencia. Es decir, cada contrato, implante y lazo energético que se le aplica a la chispa para interferir, en sí va debilitando y contaminando cada vez más a la esencia, porque permite que los depredadores puedan absorbernos por dosis que no les hacen daño, a la vez que nos diezman. Y eso va sucediendo de forma repetitiva en cada encarnación, porque cada vida al menos son un par de contratos, para no entrar en detalles en este video, hasta el punto que como esencia no podemos ni mantener la intensidad de nuestra luz. Es como si casi nos apagaran. Allí es cuando ya pueden tomarte y someterte a experimentos u otra clase de cosas para seguir explotando a tu esencia. Cuando la esencia llega a ese punto, puede quedar incomunicada totalmente con su fractal, dejando en realidad todo en manos de esa parte que encarna, y cada vez con menos energía, como si se fuera desgastando. Hemos visto a la versión energética de personas que la chispa está casi totalmente apagada, y en cuanto a su nivel de conciencia, son zombies del sistema. Una persona que está consciente usa su intuición, por ejemplo. Tiene por lo menos cierto brillo, al menos pequeño. Si tiene pocos implantes y contratos, se le hará más fácil resplandecer, aumentar su intensidad. No importa
que seas un iluminado terrenal, pero si estás lleno de implantes, si tienes una gran red de contratos, tu intensidad verdadera energética será baja, o por lo menos tendrás un máximo al cual podrás llegar, a diferencia de otra que esté menos contaminada. ¿Se puede revertir el desgaste de luz? Hay dos formas para revertir el desgaste, pero depende de si tenemos que seguir encarnando o no. Si ya estás en condiciones para salir de la Matrix, no será un problema porque se supone que ya habrás resuelto todo en cuanto a implantes, contratos, lazos y si es necesario la liberación de tu esencia. Saldrás de la Matrix y problema resuelto. En cambio, cuando tienes que seguir reencarnando porque no has resuelto tus condiciones para salir de la Matrix, hay que tomar en cuenta que el desgaste de la comunicación esencia-chispa se va manteniendo o acrecentando a medida que encarnamos. Sin embargo, si hacemos una pausa de encarnaciones, es decir, nos rehusamos a reencarnar a lo rebelde, el efecto de absorción de tu energía va disminuyendo progresivamente. Porque quizás hayas cerrado ciertos contratos y la única forma de mantener el flujo es incorporándote de nuevo en el ciclo de reencarnaciones para que renueves o adquieras más. Mientras el intervalo que te rehuses a reencarnar sea mayor, más energía irás recuperando tú y tu esencia, hasta el punto de poder reencarnar en mejores condiciones energéticas para ti, con mayores probabilidades para despertar en conciencia y tomar acción definitiva para por fin salir del ciclo. O quizás mientras esperas como desencarnado te encuentres con alguien que te eche una mano. Si quieres saber un poco más acerca de este tema del desgaste de luz y las opciones que tiene un desencarnado, puedes darle clic a este video de arriba. Así que espero que te pueda ser útil esta información. Hasta la próxima.